Hoy nos ponemos al manillar de la CF Moto 450 MT, una de las motos más esperadas en el segmento de las trail de media cilindrada, una moto que promete mucho y que vamos a ver si de verdad nos lo entrega. En el competitivo segmento de las motocicletas trail de media cilindrada, ocasionalmente surge un modelo que redefine los estándares de su categoría. Este ha sido el caso de la nueva CF Moto 450 MT, una propuesta que merece un análisis más cercano por su dotación técnica y su posicionamiento dentro del mercado. Este modelo ha sido concebido para ofrecer una dualidad de uso real, combinando las aptitudes necesarias para el uso diario dentro del asfalto con las características específicas que demandan una conducción sin complejos fuera del asfalto. La verdad es que el diseño de esta 450 MT grita al rally por todos sus poros. Tenemos la cúpula totalmente vertical, un diseño estrecho que nos permite poder conducirla elevado y poder conducirla de pie sin ningún tipo de problema. También tenemos una altura libre de 220 milímetros, lo cual es bastante importante y nos da una imagen de moto muy alta, una moto muy trailera, pero cuidado, esa apariencia de moto alta nos la desmiente la altura libre al suelo del asiento, que son 800 y 820 milímetros respectivamente, porque es un asiento que podemos configurar. Su estética se define por una marcada verticalidad en el grupo óptico frontal, una solución que le otorga una identidad visual propia y denota una clara orientación a la aventura. El conjunto tiene una longitud total de 2.210 milímetros, una altura máxima con cúpula de 1.390 milímetros. El perfil lateral está marcado por una distancia entre ejes de 1.475 milímetros, una cifra que busca el compromiso entre estabilidad a alta velocidad y la agilidad necesaria para los terrenos técnicos. El depósito de combustible ofrece una capacidad de 17,5 litros, garantizando una autonomía suficiente para largas tiradas. Su diseño ha sido estudiado para facilitar el agarre de la moto con las rodillas, un aspecto fundamental al adoptar una postura de conducción erguida en off-road. La ergonomía es un punto clave en su diseño polivalente. La postura de conducción es dominante y erguida gracias a un manillar ancho de 870 milímetros que proporciona un gran control. La altura del asiento presenta una notable versatilidad, ya que tiene una posición estándar de 820 milímetros, ajustable a 800 milímetros y tiene además una posición del asiento alto que se eleva hasta los 870 milímetros. Toda la información del vehículo se centraliza en una pantalla TFT a color de diseño curvado y de fácil lectura. El corazón de esta 450 MT es el conocido bicilíndrico de 449 centímetros cúbicos. La clave es el cigüeñal, que está a 242 grados y además le da ese carácter V-Twin que tiene esta moto. Nos entrega un par de 42 Nm que están disponibles muy pronto. Y además tenemos una potencia de 42 caballos. La verdad es que no busca cifras récord, busca tener una potencia suficiente para poder traccionar muy pronto, que es lo que necesitamos en el mundo de las trail. Necesitamos potencia rápida y muy pronto a unos regímenes muy bajos para poder salir con contundencia y no tener ningún tipo de problema. El propulsor es un bicilíndrico en paralelo de 449 centímetros cúbicos dotado de un cigüeñal calado a 270 grados. Esta arquitectura no es casual, busca una entrega de par más lineal y una tracción superior en superficies de baja adherencia, simulando el pulso de un motor en V. Desarrolla una potencia de 42 caballos y un par máximo de 42 Nm a un régimen de 6.250 revoluciones por minuto. La transmisión se completa con un embrague antirrebote, un elemento que incrementa tanto el confort como la seguridad. Un componente fundamental en su propuesta de valor reside en la parte ciclo. El chasis es multitubular de acero y se complementa con un sistema de suspensiones firmado por KIB.
Ambos ejes, tanto la horquilla invertida delantera como el monoamortiguador trasero con bieletas, ofrecen un notable recorrido de 200 milímetros. Más importante aún es que ambos componentes son totalmente ajustables, permitiendo al piloto adaptar la respuesta de la horquilla y el amortiguador a su peso, estilo de conducción y a la carga de la moto. El sistema de frenado, a cargo de J-Juan y gestionado por un ABS de Bosch, se compone de un único disco delantero de 320 milímetros de diámetro, accionado por una pinza de anclaje radial de 4 pistones. En el tren trasero el conjunto se completa con un disco de 240 milímetros y una pinza monopistón. En nuestra prueba hemos realizado unos 300 kilómetros y la CF Moto 450 MT se posiciona como una moto muy competitiva en su segmento. En autovía, sus 42 caballos permiten mantener velocidades de crucero a 120 km por hora sin esfuerzo, con una reserva de potencia adecuada para realizar adelantamientos con seguridad. La estabilidad lineal, favorecida por su ya mencionada distancia entre ejes y la calidad de las suspensiones, es elevada. La cúpula regulable juega un papel fundamental para minimizar la fatiga del viento, haciendo de ella una viajera más que competente. En carreteras sinuosas es donde la 450 MT muestra su lado más divertido. A pesar de su rueda delantera de 21 pulgadas, la rigidez del chasis y la posibilidad de ajustar las suspensiones te permiten una conducción ágil y precisa. El ancho manillar facilita los cambios de dirección y el motor, con su buena entrega de par, impulsa la moto con brío a la salida de cada curva. El equipo de frenos tiene una capacidad de detención potente y dosificable. En el entorno urbano, su manejabilidad se ve beneficiada por la altura del asiento ajustable y la suavidad del embrague antirrebote, facilitando las maniobras a baja velocidad a pesar de sus 185 kilogramos en orden de marcha. Es en la conducción off-road donde sus especificaciones técnicas cobran mayor relevancia. Este es su hábitat natural y donde la 450 MT demuestra su verdadero valor. La rueda delantera de 21 pulgadas está diseñada para pasar por encima de obstáculos con facilidad. Los 200 milímetros de recorrido de las suspensiones KIB absorben baches y piedras con una buena eficiencia. Además, con sus 220 milímetros de distancia libre al suelo, puede superar roderas y otros obstáculos sin problemas. La posibilidad de conducir de pie cómodamente junto con la entrega de par dosificable del motor te permiten afrontar pistas y senderos con un gran control. Hay que decir que la desconexión del ABS trasero y del control de tracción son funcionalidades imprescindibles y que nos confirman su enfoque todoterreno. Lo que más nos ha gustado de esta 450 MT es que es una moto honesta. Queremos decir, ofrece un equipamiento off-road bastante importante con unas horquillas Callaba y unos frenos J-Juan muy interesantes. Lo que menos nos ha gustado de esta 450 MT es que su enfoque trailero tiene contrapartidas. No nos gusta que en la rueda delantera solo tenga un disco y le falta un poquito en la frenada en el día a día de la ciudad.